Los romanos escribieron la Biblia. La verdad desconozco sobre esto, ya que nunca la he leído ni pregunté. La Biblia significa colección de libros. ¿Puedes dar un ejemplo de cómo proyectaría con el ego? Claro que sí, cada vez que te sientes culpable, querida Liz, has proyectado con el ego. Ahí tienes un ejemplo. Cada vez que te sientes víctima, has proyectado con el ego. Ese es un ejemplo. ¿Sí? Cada vez que dices, ¿por qué me está pasando esto a mí? Me estás proyectando con el ego. ¿Ok? Biblia quiere decir colección de libros. ¿De qué libros? Los libros que aparecen en la Biblia es una colección de diferentes resúmenes en gran parte de la historia de los judíos, al menos hasta lo que se conoce como Antiguo Testamento, y por el otro lado, la historia relacionada con Jesús o Jesús el Cristo, que correspondería al Nuevo Evangelio o al Nuevo Testamento, mejor dicho. Cuando quieres leer la Biblia tienes que tomar en cuenta esas dos partes, el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, porque se marca la diferencia entre la religión católica y la religión judía. Los judíos pueden ver el Antiguo Testamento de la Biblia católica como algunos de los libros sagrados que ellos tenían. Pero el Nuevo Testamento, donde se narra la vida de Jesús y los milagros y todo lo que conocemos de Jesús dentro de la Biblia, los judíos no lo ven como un libro, como parte de la sacralidad que debe tener un libro. Cuando tú vas y empiezas a leer el Antiguo Testamento, vas a tener libros como el Génesis, el Deuteronomio, el libro de los Números, el libro de los Reyes. Vas a tener varias colecciones de libros que todos están en un compendio. Por eso es que cuando tú ves que alguien cita la Biblia del Antiguo Testamento, te dice, del libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 5, dice lo siguiente. Entonces ya con eso tú te das una idea. Está hablando el Deuteronomio de antes de la llegada de Jesús. Y te va a hablar de algún tipo de situación que los judíos estaban viviendo en aquel entonces. La Biblia que conocemos hoy en el Antiguo Testamento está escrita en gran medida por muchos judíos, muchísimos. La escribían como formas históricas para conservar pues toda su parte nacionalista. Los judíos, tú los ves en el Antiguo Testamento, pues muy nacionalistas, somos el pueblo elegido, somos las 12 tribus que salen, llegan a Israel y este va a ser nuestro territorio, ¿no? Vemos también de pronto el Éxodo es la salida de los judíos del yugo de los egipcios, ¿no? Y bueno, pues ahí hay muchas películas que se han hecho alrededor del Éxodo, de las tablas de la verdad, de las tablas de Moisés, de lo que representa el arca de Noé. Bueno, todo eso está en el Antiguo Testamento antes de Jesús. Y todo eso fue escrito precisamente por judíos para tratar de mantener su historia. Ese era el objetivo. Pero hay que entender también la cultura judía. Para ellos, historia y religión siempre han ido de la mano. Entonces no como ahora tendríamos una visión de la historia de una forma más neutral posible. Para ellos, la historia y la religión van de la mano. De hecho, la religión escribía la historia. O sea, los judíos no se podían imaginar una historia sin un Dios creador que, aunque no se ve, debería de estar allí. Ahí es donde encontramos pues el Dios de los ejércitos, Yahvé o Jehová, depende cómo lo pronuncies. Ves ahí el Dios que manda las plagas contra los egipcios, porque ese Dios quiere que el pueblo de los judíos salgan, que no estén, porque para los judíos ellos son los elegidos. Entonces en el Antiguo Testamento tú encuentras judíos elegidos y que todos los demás están equivocados. No había, desde la Biblia, no hay ninguna convivencia religiosa con los egipcios. No existe. Entonces empezamos con el Antiguo Testamento, con una colección de libros que todos ellos están basados en gran parte en la mitología judía, historia, porque pues es difícil a veces, y de hecho la ciencia ha tratado de ver si hay evidencia científica ante el diluvio, la apertura de las aguas en el momento que pasan por ahí,
los judíos escapando de los egipcios, el mismo, ¿cómo se llama? El mismo jardín del Edén, de donde se habla que vienen nuestros primeros padres, Adán y Eva. O sea, todo eso viene ahí en el Antiguo Testamento. La escriben primeramente los judíos. Después, cuando vamos al Nuevo Testamento, ahí ya cambia un poquito la cosa, porque ahora ya no son los judíos en sí los que están escribiendo el Nuevo Testamento. Ya hay una mezcolanza de griegos, romanos y nazarenos. Los nazarenos son los primeros que empiezan a mostrar el mensaje de Jesús de manera expansiva. Los nazarenos, así se les llamaba, y eran una secta. Se consideraba que como ellos ya estaban fuera de la religión judía, porque Jesús nació dentro de la religión judía, pero Jesús no hacía en ningún momento ningún tipo de ritual judío. Jesús no, por ejemplo, él no respetaba el Sabbat, los judíos sí. Y esta fue la indicación que constantemente le daban a Jesús: oye, ¿por qué no respetas el Sabbat? ¿Qué es eso de estar haciendo milagros en el Sabbat? Para los judíos esto es algo muy sagrado, y Jesús se lo pasaba por el arco del triunfo, y él hacía los milagros cada vez que la voluntad del Padre se hacía presente. Bueno, entonces, obviamente, los primeros seguidores de Jesús, más allá de sus discípulos y apóstoles, ellos no seguían totalmente a la religión judía. Así que se les conoció como una secta, la secta de los nazarenos. Ahí es donde tenemos entonces a Lucas, Mateo, Marcos y Juan, que son los 4 evangelistas populares, que se consideraron que eran los que escribieron más sobre Jesús de una manera más coherente, ¿no? Se considera. Entonces, fue escrita a partir de ahí por estos nazarenos. Sigue avanzando el tiempo hasta el año 300 en el Concilio de Trento, sigue en Constantinopla, donde allí se reúnen, ya la religión cristiana estaba un poquito más estructurada, y el Imperio Romano de aquel entonces empieza a capturar a la religión cristiana como un unificador. El Imperio Romano ya estaba cayendo bastante, ya en el año 300 estaba chafeando, estaba para abajo. Entonces Constantino, hay varias leyendas, ¿no? Una de ellas es que este emperador trataba de unificar a todo el imperio, a todo. Así que lo que ocurrió allí finalmente fue que se le ocurrió hacerlo por la religión, como muchos dictadores, ¿no? Muy inteligente. Pero entonces vio que el Imperio Romano no tenía una cohesión religiosa. En el Imperio Romano se permitía libre culto. Podrías adorar a Saturno, a Baco, podrías adornar a, no lo sé, a Zaratustra, a Zoroastro, Zaratustra, al que tú quisieras. El Imperio Romano en ese tiempo era muy laxo, pero a él se le ocurrió mejor imponer una religión, y era el cristianismo, y a partir de ahí empiezan a haber documentos que se incluyen que efectivamente ya hay romanos también escribiendo. Por eso es que la Biblia en principio está en un mayor porcentaje escrita por judíos, después por nazarenos, griegos, y finalmente por romanos, hasta el final. Y ya después pues empiezan a llegar los papas. El papado empieza a hacer bulas papales. Los papas representarán ya la máxima autoridad de la religión cristiana, y empiezan a hacer también documentación, empiezan a anexar algunos puntos de corrección, empiezan a quitar de que María tuvo hijos, empiezan a ponerle que es virgen nada más, empiezan a darle ya un corpus mucho más específico a la Biblia, que es la que el día de hoy conocemos.